Queridos amigos, queridos socios, compañeros de Junta Directiva, querido don Eduardo, señoras y señores, buenos días. Como presidente del Club de la Constitución tengo el honor de recibir en nuestro foro al excelentísimo señor don Eduardo Torres Dulce. Presentar al señor Torres Dulce y hacerlo en este auditorio no es una osadía, es sencillamente una imprudencia. Todos conocemos a don Eduardo, sus méritos y actuaciones profesionales, desde su inicio como fiscal en Sevilla hasta su último destino como fiscal general del Estado, lo avalan como un hombre honesto e íntegro. Su faceta humanista como hombre de cine, experto y conocedor de los entresijos y mensajes del séptimo arte, le confieren su carácter afable, cortés y también erudito. Entrar en la biografía y bibliografía sobre Torres Dulce es leer discreción y firmeza, conocimiento y generosidad, sencillez y determinación. De todo lo que se ha escrito sobre él, me quedaría con lo siguiente. Hombre próbo y concienzudo, con un sentido natural de la justicia y un conocimiento del derecho infrecuente, muy poco complaciente con el poder político, que lo mira con esa mezcla de reverencia y desconfianza, con que se mira al hombre recto, al que no se puede alcanzar intelectualmente, ni tampoco incorporar al número de los sumisos. Pues bien, esta acertadísima definición de nuestro ponente no puede estar, creemos humildemente, en mejor consonancia con lo que pretende este foro de sociedad civil que es el Club de la Constitución. Lugar de debate, de aprendizaje de conferenciantes como usted y de diálogo para intentar mejorar, pero sobre todo servir a nuestra ciudad y a nuestra sociedad. Hoy está usted con nosotros en Granada para hablarnos de la justicia en el futuro constitucional. Y hoy, casualidad, se inicia en Granada un nuevo ciclo de cine antiguo, que le llamamos el Retrobac. En esta edición de este año está dedicada a Gary Cooper, y como él, solo ante el peligro, usted supo recorrer esa calle desierta de la independencia en la que hoy muy pocos hombres han sabido transitar por ella. No me gustaría finalizar estas palabras sin expresar mi agradecimiento al señor presidente y junta directiva de este ilustre Colegio de Arquitectos que nos ha acogido para celebrar este acto, a la secretaria y vicepresidente del club, doña Ana Fajardo y don Luis Mariano Robles, que son los auténticos artífices y culpables de que usted nos acompañe hoy, a todos ustedes por su presencia y, por supuesto, a nuestro ponente. Finalizo haciendo referencia a mi director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, que dice o me define como una rara avis. Y puede ser que a primera vista pues parezca que sea así, casi seguro que a lo mejor ustedes, bueno, ya muchos me conocen, pues pensarán que qué hace un profesional de la medicina en un foro como este. Y yo digo, como le dijo Joe Brown a Jack Lemmon en la magnífica película de Billy Wilder, nadie es perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi agradecimiento muy sincero, como he tenido ocasión de decir a algunos periodistas que han tenido la amabilidad de interrogarme sobre lo que voy a hablar aquí esta mañana en Granada. Mi agradecimiento al Club de la Constitución. El presidente ha hablado de unos términos que me son muy gratos, que es el término de sociedad civil. A veces un poco redundante, toda sociedad debería ser civil, pero de alguna forma la división entre la política y la ciudadanía es tan evidente, desgraciadamente, en los últimos tiempos que existan clubs como este granadino de la Constitución dispuestos a hacer en la medida de sus posibilidades, y estoy seguro que por pequeñas que fueran esas posibilidades, son posibilidades grandes, posibilidades de sembrar ideas constitucionales, me llena de satisfacción, y para mí es un orgullo, una satisfacción siempre venir a Granada, que es la tierra de mi madre, de todos mis antepasados granadinos y algunos familiares aquí presentes muy queridos, pero fundamentalmente con la posibilidad de hablar de la Constitución. Yo he dicho a los caballeros de la prensa, como se decía en las películas antiguas del cine clásico, que la Constitución puede y debe ser reformada, que la Constitución no son unas tablas de la ley
esclerotizadas en un mural de piedra que se mira con veneración, que la Constitución es un conjunto de normas que inunda la vida cotidiana de todos nosotros. Casi todos nuestros actos tienen un significado constitucional o tienen un paraguas constitucional. Y en segundo lugar y fundamentalmente que esta cotidianidad de ejercicio de la Constitución es la que nos hace hombres ciudadanos, hombres libres. Y por ello pienso y siempre he pensado que nunca debe de interpretarse la Constitución como una norma fundamental para la democracia y para la convivencia, sí, fundamental en el sentido de que es casi dogmática y no puede tocarse, porque los fundamentalistas de las constituciones, si piensan que es una norma regida para los tiempos de 1978, pues pueden concluir casi inmediatamente que esta es una constitución ya fenecida, porque creo yo, y lo digo sinceramente, gracias a Dios, la España de 1978 no es la España de 2015 en la que nos encontramos. Y sin embargo, siempre que la Constitución permita el acuerdo de ser interpretada con el correr de los tiempos, permite la vivacidad, la vivencia y la realidad de esa norma. Por supuesto que si olvidamos que es una norma que se aplica a la vida cotidiana, que sirve como instrumento para la convivencia, evidentemente estaremos creando una norma esclerotizada, una norma enferma de tiempo, que no puede cumplir con las finalidades que tenemos. Eso sin ningún género de dudas, sin dejar a un lado la posibilidad de que existan efectivamente algunos aspectos de la Constitución que no tuvieran ya un consenso suficiente, y para eso están los mecanismos ciertamente rígidos, para que vamos a decir lo contrario, deliberadamente rígidos, que se introdujeron en la Constitución de 1978, pero que pueden permitir un cierto acuerdo. ¿Que necesita un acuerdo importante para ser reformada la Constitución? Sin duda, pero es que reformar la Constitución de acuerdo con mayorías débiles o con conveniencias coyunturales es el desastre secular que ha regido las constituciones españolas desde finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, constituciones de moderados, constituciones de progresistas, constituciones republicanas, constituciones monárquicas. Yo creo que por primera vez y en mucho tiempo la Constitución de 1978 fue la Constitución de todos los españoles. Ese es el horizonte, la posibilidad de vigencia, de permanencia y también de futuro que tiene la Constitución. Me gustaría, en el tiempo que no deseo que sea excesivamente largo para no aburrirles a ustedes, hacer unas reflexiones de la Constitución respecto de la justicia, que es más o menos el horizonte que se me ha marcado y en el que me puedo yo mover. Y los primeros, me gustaría descender a un terreno que es casi los cimientos de la Constitución y recordar algunas cosas que nos permiten ver la Constitución con las ideas que acabo de esbozar. En primer lugar y fundamentalmente porque la idea de la democracia es una expresión de participación de un pacto social. Y por lo tanto nosotros no podemos concebir la democracia como se está concibiendo como algo que se puede situar casi prácticamente en partidos políticos, cada vez con menos participación ciudadana, y en elecciones libres como consecuencia de la soberanía popular que debe de expresarse periódicamente. Los dos instrumentos son ciertamente muy importantes. Es difícil que una democracia liberal, democrática y representativa como la nuestra no tenga una estructura de partidos políticos. Otra cosa es si esos partidos políticos están cumpliendo con su finalidad de representar la voluntad popular, porque no tienen otra idea, no deben de responder a otra idea ni a otra configuración. Si no son instrumentos de representación de la voluntad o de las voluntades populares, están incumpliendo severamente sus funciones y están dañando uno de los elementos claves de la democracia representativa, liberal y democrática. En segundo lugar y fundamentalmente, la democracia es una expresión de participación y por lo tanto cuanta menos participación del pueblo en el que reside la soberanía, alrededor del cual se hace el pacto social, se tiene en la vida política y democrática de un país, directa o indirectamente, menor es la calidad democrática de ese país. Eso está ya en Montesquieu, eso está ya en Alexis de Tocqueville, eso está en todos los grandes pensadores
pensadores y en los filósofos de las ideas de todos los tiempos. Miremos alrededor acerca de si el nivel de participación ciudadana directa o indirecta ha crecido o ha disminuido desde 1978, porque este sí que es uno de los sustratos en los cuales hay que mirarse inevitablemente. Y conviene decir que la última de las ideas que debe presidir cualquier concepto de constitución es la idea de pacto social. Esta idea de pacto social, que no podemos dejar de lado, que se articula filosóficamente con un concepto prerromántico, diríamos, en Jean-Jacques Rousseau y gran parte de los filósofos de la Ilustración, de los políticos de la Ilustración de finales del siglo XVIII, es, sin embargo, una idea, yo me atrevería a decir que tribal, una idea de comunidades de siempre, llegar a acuerdos en virtud de los cuales cedemos partes de nuestras decisiones en beneficios de la colectividad. Formulado como un pacto social que debe de tener un alcance normativo, esta sí que es una concepción, vamos a decir, jurídica participativa, que desde la Carta Magna en adelante se ha expresado en diversos países hasta las más modernas constituciones, que actualmente obedecen al modelo de división de poderes piramidal, que de alguna forma Kelsen, ante el fracaso de las democracias populares o autoritarias de comienzos del siglo XX y mitad del siglo XX, proclamó de alguna forma como el Estado de Derecho, posteriormente formulado como el welfare state, el Estado social del bienestar o del bienestar social, que es una de las concepciones que ahora mismo, si no están en crisis, al fin y al cabo están en tela de juicio, en tela de discusión, de debate casi permanentemente. Esta idea rusoniana, que insisto que no es exclusivamente rusoniana, de la derogación de los derechos naturales en favor de una gestión comunitaria, es algo absolutamente esencial. No podemos pensar en intereses estrictamente sectarios, en intereses segmentados, en intereses exclusivamente individuales. O pensamos en las constituciones como el caldero de intereses donde se cocinan intereses colectivos, o estamos perdiendo de vista la idea de pacto social, que insisto que es uno de los grandes elementos de constitución de una sociedad democrática. La gestión comunitaria de los derechos individuales. Este es el pacto constitucional, y en la medida en que se preservan esos derechos individuales y es eficaz la gestión de esos derechos individuales, tendremos una mayor calidad o una menor calidad de nuestras sociedades democráticas. Y conviene recordar, y yo creo que en los países latinos hay que recordarlo casi continuamente, que esa gestión de los derechos individuales comprende dos aspectos, el dios Jano con las dos caras, ¿no?, que son los derechos versus obligaciones. Y ahí existe en ese equilibrio de mis derechos y de mis obligaciones, y no exclusivamente de mis derechos, es donde existe ese principio de proporcionalidad, de armonía, que debe de regir en una estructura ciertamente constitucional. Felix Frankfurter, un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, uno de los grandes ideólogos, vamos a decir, de la democracia liberal en Estados Unidos durante muchísimo tiempo, tenía además el buen gusto de ser amigo de Katharine Hepburn, lo dijo muy bien en un voto particular, una sentencia del año 28, cuando decía que las grandes conquistas de los derechos individuales se han producido en procesos que afectaban a gente no muy agradable. Y es así. Y es así porque esa estructura del pacto social, basada fundamentalmente en domeñar a las mayorías, los intereses mayoritarios, y en la protección de las minorías y garantizar los elementos más débiles del pacto social, es otro de los puntos de horizonte sobre los cuales la Constitución debe versar y las interpretaciones constitucionales deben de hacerse en el día a día. ¿Y cómo asegurar el equilibrio de derechos y de obligaciones que inevitablemente van a chocar en conflictos? Porque si siempre las sociedades han sido conflictuales, en este momento las sociedades modernas son, vamos a decir, prodigiosamente conflictuales, cotidianamente conflictuales. La solución a través de las diversas teorías de los conflictos en relación con la justicia, y puedo citar a los profesores Rawls, Dworkin, etcétera, etcétera, la mayor parte de los filósofos en los que no voy a entrar, se basan, yo creo, básicamente en la eficiencia o en el fracaso de la creación y mantenimiento de estructuras institucionales democráticas.
las sociedades tienen que gestionar los conflictos y deben de gestionarlos, y ese es un déficit que en España padecemos extraordinariamente en los últimos tiempos, no solo judicialmente. Es aquí donde la permanencia de estructuras de sociedad civil que permiten esa gestión de conflictos, que permiten no solamente provocar conflictos, sino también establecer plataformas de resolución de conflictos, y luego y fundamentalmente la posibilidad de mantener viva directa e indirectamente las vías de participación popular en la gestión de conflictos resultan absolutamente, ciertamente importantes. Al fondo, como diría Humphrey Bogart en Casablanca, siempre nos quedará París, siempre nos quedará la estructura del último escalón, la última ratio en la decisión de los conflictos sociales, que es la administración de justicia. Pero si no se comprende que ese es el último escalón al que hay que acudir y no el primero, como está sucediendo en muchas de las sociedades modernas y particularmente en la sociedad española, estaremos fracasando en ese equilibrio necesario en la construcción de la división de poderes. Porque básicamente, en la idea del barón de Montesquieu y posteriormente de los padres fundadores de la democracia americana, la construcción de la división de poderes está basada con la idea de dominar una idea que era la idea del poder absoluto, que podía seguir predominando de forma autoritaria o individualmente o a aquellos grupos dominantes de una sociedad. Y es la idea básica de establecer la posibilidad de moderar el ejercicio del poder, que esa es la base de cualquier equilibrio constitucional. Ese es el sentido que tiene la Carta Magna, ese es el sentido que tiene Montesquieu frente a los monarcas absolutos, ese es el sistema que tiene en John Locke, en Thomas Hobbes y en todos los filósofos que han ido de un lado o de otro estableciendo esta básica idea del equilibrio de los poderes. Establecer, como creo yo equivocadamente se ha dibujado a lo largo del tiempo, y eso lo hemos padecido incluso en la más inmediata filosofía política de España desde la transición, que existe de alguna forma una escenografía en la que está el Ejecutivo, está el Legislativo y el Judicial, es simplificar no solamente la teoría del barón de Montesquieu, sino simplificar las exigencias de lo que significa la Constitución. No es que existan tres poderes, esa es una concepción claramente antidemocrática, solo existe un poder, que es la soberanía popular. Lo otro son las delegaciones que la soberanía popular hace en quienes encargan el Ejecutivo, en quienes deben de elaborar las leyes y en quienes deben de solucionar los conflictos sociales, y no el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, que en las modernas sociedades prácticamente es inexistente por la preponderancia en la gestión de los asuntos públicos respecto del propio Ejecutivo. Yo creo que eso es una idea ciertamente importante. Hay un pensador longino que mi amigo Javier Gomá, el filósofo, lo dice con bastante frecuencia en este aspecto en cuanto a los conceptos democráticos, y que se resumen en esta frase que les transmito a ustedes. Una sociedad sin ideal, y lo sublime es una forma de ideal, está condenada fatalmente a no progresar, a repetirse y a la postre a retroceder. Nada prueba la incompatibilidad esencial entre la democracia y un ideal sublime. Esta idea básica de Javier Gomá en los últimos tiempos, el gran filósofo de la ejemplaridad pública, extraída de Longino, un filósofo muy poco conocido, bastante gris, que se está poniendo de moda últimamente, refleja la idea de que las sociedades o se mueven sin temor a la grandeza, como en Noche de Reyes decía Shakespeare, o resultan dominadas por quien tienen una idea ambiciosa y generalmente brutal de la grandeza, que es la aparición de las formas autoritarias en los regímenes democráticos. Por lo tanto, este es el panorama en el que, desde mi punto de vista, debe de asentarse una cultura democrática representativa de pacto social ejemplificada en una Constitución. ¿Y cuál es la idea de justicia que en este ámbito realiza la Constitución española? Pues básicamente está estructurada desde mi punto de vista en 3 o 4 observaciones que cabe llamar la atención. En primer lugar, es indiscutible que la Constitución española, y está en el artículo 1, párrafo 1, por lo tanto, en la puerta de entrada de la lectura de la Constitución, la justicia se configura como un valor superior del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, tenemos primero el valor justicia y luego el ordenamiento jurídico. Y esto
no parece una idea baladí. Tenemos la idea de que solo la justicia se realiza en los tribunales, que solo la justicia se realiza a través de las normas jurídicas. Esto es así, evidentemente, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero la justicia es algo más. La justicia es la idea básica que preordena la vida constitucional. Los valores superiores que justifican la Constitución española de 1978 están orientados en este sentido. Hay una anécdota significativa de Benjamin Franklin, uno de los founding fathers, de los padres fundadores de la democracia, que a mí me gusta repetir, que cuando se prolongaban en Filadelfia los debates acerca de los federalistas y no federalistas, del gran debate de cómo construir la nueva nación americana, los ciudadanos ya empezaban a impacientarse ante las sesiones que no concluían nunca en aquella casa de Filadelfia. Y cuando salió Franklin, un tipo muy popular, pues le preguntaron: ¿qué demonios estáis haciendo ahí, Franklin? Y él contestó: una república si sois capaces de mantenerla. Esta idea de que el pacto social se mantiene por los ciudadanos o no se mantiene es la que permite justificar que haya ideas, valores, los conceptos de sublime que Longinos dice y que recoge Javier Gomá en sus últimos escritos. Es, por lo tanto, la justicia la que orienta la vida cotidiana constitucional y, por supuesto, ordena el ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que no tuviera la idea de justicia es puro y simple tiránico. Y de esto hemos sabido los españoles, hemos padecido los españoles y la mayor parte de la humanidad. Por lo tanto, la primera idea básica es que la justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico, pero es un valor constitutivo de la Constitución española. En segundo lugar, ¿cómo se organiza esa idea de justicia? Pues la organiza el artículo 9, el artículo 10, básicamente los dos artículos que son importantísimos. A veces los juristas tenemos la idea de que con los derechos fundamentales del 13 al 30 ya tenemos bastante y resulta que tenemos derechos constitucionales, principios constitucionales que son tan importantes y yo me temo que todavía más a la hora de interpretar, a la hora de diseñar, a la hora de vivir la Constitución. Esa arquitectura normativa del artículo 9 establece, en primer lugar y fundamentalmente, una idea que se olvida con bastante frecuencia y a veces la olvidamos en los tribunales de justicia, y es la supremacía de la Constitución. Nada por encima de la Constitución, todo por debajo de la Constitución. Esto vale, y lo digo con franqueza, para Cataluña y vale para conflictos sociales menores y vale para cualquier tipo de aspecto del ordenamiento jurídico. La Constitución es el valor supremo, es la idea de supremacía absoluta y completa. Nada puede estar en contra de la Constitución, todo debe estar al servicio de la Constitución. Es una idea kelseniana, como he dicho yo, piramidal y que está ahí presente. En segundo lugar, la justicia es la clave básica del ordenamiento jurídico, absolutamente, sin ningún género de dudas. En tercer lugar, si hay que destacar dos principios por los cuales interpretar todo el ordenamiento jurídico, otra clave de bóveda del entramado constitucional son las ideas, principios y encarnaduras de libertad e igualdad. En una Constitución democrática como la nuestra, una Constitución moderna, pues la libertad, ese principio por el que hay que sacrificar a todo, como nos decía Don Quijote en boca de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, es absolutamente importante. Y sin igualdad no hay pacto social. Podemos pactar socialmente porque todos somos iguales. Porque la democracia se hace en nombre de todos, sin distinción de ningún tipo. Libertad e igualdad están en el mismo plano, son indisociables de alguna forma, misteriosamente indisociables de alguna manera, pero sin la idea de que somos iguales porque somos libres y somos libres porque somos iguales, y sin la idea de esa igualdad base del pacto social, pues no se va desde mi punto de vista absolutamente. Luego hay un bagaje de principios que están en el párrafo tercero del artículo 9 de la Constitución y luego, por supuesto y fundamentalmente, el bagaje de los derechos fundamentales del artículo 10, expresados incluso con conceptos supranacionales, internacionales, de pactos, etcétera, etcétera. Y eso, desde mi punto de vista,
y con todo el entramado de los derechos fundamentales, tiene un significado en 2 capítulos de derechos fundamentales que para mí son básicos con respecto a la creación de la idea de justicia constitucional. En primer lugar y fundamentalmente el concepto de tutela judicial efectiva, del artículo 24.1 de la Constitución. O logramos que haya una efectividad real, eficiente de la justicia tutelada por los poderes públicos y tutelada en última instancia por los jueces o tribunales, o ese entramado constitucional será, hablando en términos marxistas, una pura superestructura. Había una estructura constitucional en el régimen del general Franco, por supuesto. Lo hay en Cuba, en Venezuela o en la Unión Soviética hasta la ruptura de la Federación Rusa, por supuesto. Todos los regímenes se dotan de normas fundamentales, todos los regímenes dicen que van a respetar, pero todos los regímenes, la calidad democrática se demuestra en el test de la tutela judicial efectiva. La exigencia de que los tribunales van a ejercer independientemente su tutela del pacto constitucional a través de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, orientados siempre con los principios establecidos en la Constitución. Y fundamentalmente la segunda idea, para mí absolutamente básica, es el principio de legalidad. Principio de legalidad que, unido al principio de seguridad jurídica, 25.1 y 9.3 de la Constitución, son los que dotan de estabilidad al sistema. El hecho, básicamente, como se decía en los viejos aforismos predemocráticos, que cuando alguien llama a mi casa a las 7 de la mañana, al timbre es el lechero y no la policía política para detenerme. La idea básica, por lo tanto, de que todo el ordenamiento constitucional se mueve para asegurar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos libres e iguales, y la idea de que todo el mundo debe respetar la legalidad si ésta es legítima y establecida democráticamente, son ideas sin las cuales no se puede vivir en paz, no se puede vivir sin un horizonte. Vivimos tranquilos porque vivimos libres, y vivimos libres porque creemos que tenemos un horizonte de previsibilidad, de seguridad, de que nuestros derechos y libertades van a ser respetadas y de que puede haber órganos constitucionales que aseguren de que todavía hay jueces en Berlín, hablando del pleito del Kaiser con respecto a un campesino prusiano. Esa es la idea absolutamente básica, y la interpretación que exige constantemente el Tribunal Constitucional del principio de legalidad, interpretaciones racionales, comunes, nada exorbitantes, nada desproporcionadas, nada extravagantes, siempre evolucionando en la realidad social, resultan ciertamente importantes. Sin tutela judicial efectiva y sin verdadero respeto al principio de legalidad no existe ningún criterio. Fíjense ustedes que paradójicamente, en un régimen tan desprovisto de libertades como el del general Franco, desde el año 55-56, la aportación valiosísima del profesor García de Enterrías supuso la creación de una jurisdicción contenciosa administrativa y la introducción de un principio de legalidad normativa en la administración. Esto supuso un avance extraordinario en un régimen autoritario, sin ningún género de dudas, no digamos además con la creación de los magistrados especialistas de los contenciosos, es decir, incluso un régimen autocrático en el momento de transición hacia un régimen más tecnocrático de la aplicación de la política, fue capaz de reflexionar de la necesidad de que incluso dentro de ese concepto de autoritarismo la actividad de la administración pudiera ser controlada por los tribunales. Quizás tenemos ahora un hipercontrol de la legalidad de la administración. Yo soy de los que defiende que un capítulo importante para cerrar la transición, por decirlo de alguna forma, puesto que la transición, si la advertimos como un camino constitucional, está permanentemente abierto, es la necesidad de reformar las administraciones públicas. Es decir, los principios constitucionales de las administraciones públicas requieren imparcialidad, eficiencia, pero sobre todo legalidad. El hecho de que las administraciones públicas puedan ser permanentemente corregidas y de una forma cada vez más extensiva por los tribunales de justicia e incluso en algunos campos por los tribunales económicos administrativos, está revelando que esa parte importante del mecanismo de aplicación más cercano a los ciudadanos, que es la Constitución, que como es la administración, no está funcionando ni con eficiencia, ni con legalidad, ni a veces con imparcialidad.
Y una reforma radical para hacerlo eso es muy exigible, y no solamente porque permitiría oxigenar la administración de justicia de procedimientos, sino pura y simplemente porque la calidad democrática representativa de la administración estaría más cercana en la resolución de los conflictos entre particulares que lo que está actualmente. Es precisamente la permanencia de la burocratización del Ejecutivo o de los ejecutivos, estoy hablando, no piensen exclusivamente en Moncloa, sino municipales, autonómicos y el resto de las administraciones públicas, está ahí presente y parece absolutamente esencial. Toda esta arquitectura obedece, como les he dicho al principio, a la idea de la justicia como un elemento esencial del pacto social. En primer lugar, porque existen principios inmutables de la realidad social. Oliver Wendell Holmes, el gran jurista norteamericano, decía que al fin y al cabo las leyes deben de obedecer mucho más a la realidad social que a la lógica, una construcción lógica y racional de las normas. Y en segundo lugar y fundamentalmente porque deberíamos de volver a nuestros clásicos, al padre Suárez, al padre Victoria, etcétera, etcétera, y la idea básica de que no puede existir pacto social ni idea de justicia como garantía del pacto social si de alguna forma nadie tiene la idea del bien común. El bien común es aquello que mayoritariamente es bueno para la sociedad. No es posible cuantificarlo, no es posible normativizarlo. Es más, cuando se quiere cuantificar o cuando se quiere de alguna forma codificar, lo que estamos haciendo es hacer pervivir estructuras autocráticas, antes imponiendo una concepción del bien común. El bien común es aquello que de forma mayoritaria siente la sociedad democráticamente expresado y fundamentalmente sin olvidar la protección de los intereses minoritarios de las minorías, que es ciertamente importante. ¿Qué es lo que nos queda en el resto del pacto social, básicamente? Pues fundamentalmente la idea de la delimitación de la política. La política ha invadido excesivamente todo. No podemos negar que la vida es política, pero la política solo tiene sentido en esta estructura de pacto social, sin ningún género de dudas, en la combinación entre autoridad y libertad. El filósofo Isaiah Berlin decía que un pájaro puede pensar que en el vacío, el puro vacío, va a volar mejor y sin embargo cae, porque necesita ciertas reglas. Y esa combinación entre las reglas que exigen la disciplina del pacto social y el concepto de libertad, el equilibrio es lo que da la calidad en las sociedades democráticas. Hemos hablado del principio de división de poderes sencillamente porque una idea básica democrática de las constituciones es el establecimiento de mecanismos de contrapesos de poder y de control de los poderes. El poder ejecutivo es controlado de muchas maneras, básicamente con una sociedad abierta que cada 4 años dice sí o no a las propuestas reales que se le hagan. Si convertimos las elecciones pura y simplemente en un rito democrático, las despojamos de su intrínseco sentido, que es la representación de los intereses colectivos. Para un debate parlamentario estamos haciendo, si se me permite el casticismo, un pan con unas tortas. De ahí que la democratización exigible de los partidos políticos, de las estructuras de los partidos políticos, la fiscalización contable de los mismos, puesto que viven de fondos públicos, que es otro debate que se podría abrir, y fundamentalmente, desde mi punto de vista, la necesidad de reformar el régimen electoral español es esencial a la hora de esta invasión de la política respecto de la Constitución. Si pensamos, como he intentado expresar al principio, que los partidos políticos no tienen ningún sentido sino de ser el cauce de expresión de la soberanía popular a través de la representación de intereses grupales, sean cuales estos ciudadanos, pues estamos volviendo a unos tiempos claramente predemocráticos en el concepto de verdadera democracia. Los partidos políticos tienen que internamente permitir que bullan las ideas, que bullan el debate, porque son canales de representación política de los intereses de los ciudadanos. Pero el sistema electoral tiene que permitir que esa representación se canalice adecuadamente.
y adecuadamente significa circunscripciones electorales, estructura democrática de los partidos y libre debate en el Parlamento. Sin libre debate en el Parlamento se transforma en una cámara muerta en el que simplemente las maquinarias burocráticas de la política, la maquinaria burocrática de los partidos políticos no tiene otra expresión. Ese es el gran desafío de las sociedades democráticas, la capacidad de que la voz del pueblo se lleve a través de instrumentos no demagógicos, no asamblearios, claramente representativos. Intentar llevar a una democracia moderna criterios asamblearios es destruir la idea de democracia. Quien creen en criterios puramente asamblearios no creen en la democracia. Creen en la posibilidad de establecer canales de manipulación de las expresiones populares, y yo creo que conviene decirlo sin ningún género de dudas. En esa estructura, la encarnación de la idea de justicia se basa fundamentalmente en dos canales completamente distintos. En primer lugar, la idea de que la justicia constitucional debe quedar reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional, que no forma parte de la Administración de Justicia, ni siquiera a través de la revisión de los recursos de amparo, una idea que hay que pulir todavía más, sin ningún género de dudas, la idea de que, volvamos otra vez al viejo Bogart, siempre nos quedará París, siempre me quedará la posibilidad de apelar al Constitucional, siempre me quedará la posibilidad de apelar a Estrasburgo, y no sé por qué no vamos a seguir hablando, el hecho de la posible idea vieja romana de apelo a Roma, idea canónica también, sin ningún género de duda, de curia judicial católica, hay que superarla radicalmente, hay que confinar al Tribunal Constitucional, por supuesto que sean elegidos los menores, como el poder moderador de la Constitución. La guía cotidiana de resolver los conflictos constitucionales. Y si el Tribunal Constitucional tiene calidad de resolver esos conflictos constitucionales, que pueden ser colectivos, comunidades, gobierno, etcétera, etcétera, de control objetivo abstracto de las leyes, recurso de inconstitucionalidad, o del control de los conflictos individuales, recursos de amparo o planteamiento de las cuestiones constitucionales, si lo dejamos así y nos olvidamos de lucha de tribunales, estaremos avanzando en una progresión democrática de la Constitución. Si entendemos que el Constitucional es el último recurso para unos tribunales que no han funcionado desde mi punto de vista, o somos incapaces de hacer política donde debe hacerse y la llevamos al Constitucional, estamos destruyendo el instrumento más importante para hacer creíble la Constitución y para permitir que día a día la Constitución se adapte a la realidad social y no quede esclerotizada en un momento determinado o cautiva de intereses muy concretos y muy determinados. El resto de la Administración de Justicia, en la que estamos jueces y fiscales, requiere fundamentalmente dos ideas. Cumplir la idea de que los jueces son independientes, radicalmente independientes, y que los fiscales deben de ser absolutamente imparciales y no sujetos a nadie. Pero debe de cumplir una idea absolutamente básica, que es la idea de eficiencia. Con bastante frecuencia existe un debate en las carreras acerca de no hablar mucho del servicio público de la Administración de Justicia, porque estamos hablando de un poder del Estado. Es verdad, pero el poder del Estado es solo el juez, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, sujeto a la legalidad y con un carácter independiente. Otra cosa es el servicio público de la Administración de Justicia, cómo se administra eso de cara a los ciudadanos, que tiene que ser de una manera absolutamente no solamente independiente, sino realmente pues muy eficaz. Políticas presupuestarias, políticas tecnológicas con respecto a la modernización de la justicia, pues resultan absolutamente esenciales, y básicamente porque estamos tutelando derechos individuales y garantías constitucionales, y eso solo se puede dar en unos términos estrictos de obediencia constitucional al que están sujetos absolutamente todos los poderes públicos. Hay una carta de Cicerón, este personaje tan contradictorio, por otra parte, tan fascinante, del 20 de abril del 46 antes de Jesucristo, a Varrón, en el que dice lo siguiente: si nadie se sirve de nosotros,
escribiremos y leeremos sobre la Constitución del Estado, y si no pudiéramos en la curia y en el foro, trataremos de servir a la patria con nuestros escritos y en nuestros libros. Yo creo que ese es el nivel de participación que debe de exigirse en una sociedad democrática, sin olvidar que la Constitución la estamos haciendo todos. Esa idea de Cicerón de si puedo, haré política, si no puedo, escribiré, y si no, iré a los tribunales a hacer posible la Constitución. No resignarse nunca en absoluto, porque como decía Winston Churchill, una frase que a mí me gusta mucho, seguimos siendo amos de nuestro destino y seguimos siendo capitanes de nuestra alma. Y esa idea es la idea de individualidad participativa en una sociedad democrática que justifica un pacto social y justifica la Constitución. Y conviene hablar de igual forma en palabras de Isaiah Berlin, que decía que en ética o en política no hay nada más pernicioso que sostener fanáticamente unas pocas ideas simples como claves universales, por muy nobles que éstas sean. Y yo creo que esto es un aviso de navegantes para el momento español, ¿no? Sostener fanáticamente unas pocas ideas, por muy nobles que sean, significa empobrecer el pacto social, no proteger la idea de que todos somos libres, iguales, que es en lo que se basa la Constitución y en lo que se ha construido la Constitución española. Y al hilo de ello, y de igual forma, Isaiah Berlin decía: la simple aceptación de que pueda haber más de una respuesta válida para cada problema es un gran descubrimiento. Decía él, lleva a la tolerancia y a la libertad. Y esa es la idea absolutamente básica, como dice Javier Gomá, que en una sociedad justa cumplir la ley es condición necesaria, pero no suficiente. Y esa es la idea de la Constitución. Muchísimas gracias.